Muy bien, ya hemos resuelto el pequeño inconveniente. Nuevamente lo presentamos a Fabio Casarín. El doctor Casarín presentará hacia una política de Estado minera nacional. Buenas tardes, Fabio, ¿cómo estás? Buenas tardes, Joaquín. Perdón por el inconveniente técnico. Bueno, te saludo a vos, a toda la gente que está escuchando. Mi agradecimiento para Javier y toda la organización de Argentina Mining por haberme invitado. El título, hacia una política de Estado minera nacional. ¿Por qué le pongo hacia? Hacia es una preposición que denota dirección, aproximación, orientación, movimiento hacia algo. O sea, vamos hacia algún lugar donde no estamos ahora, pero deseamos alcanzar. Entonces, a veces se usa, lo he visto en la minería, equívocamente esta preposición. Por ejemplo, hay un eslogan que se usa mucho que dice hacia una minería sustentable. Entonces, esto es una declaración propia donde no estamos en una minería sustentable y la queremos alcanzar. Y obviamente es un error. En este caso, de esta presentación o de esta charla que vamos a tener, no es un error porque no estamos en este momento en una política de Estado y creo que todos coincidimos en que la minería la necesita. ¿Cuál es el sustento normativo que tiene la minería para donde debe apoyarse para poder despegar y cómo está armado todo esto? El sistema normativo argentino en general está formado por un derecho de fondo y un derecho de forma. El derecho de fondo es son las normas jurídicas que regulan relaciones de contenido jurídico. Entonces, el derecho de fondo son el derecho penal, el derecho civil y comercial, el derecho laboral y el derecho de minería. El artículo 75 de la Constitución, inciso 12, nos dice que corresponde al Congreso de la Nación la regulación de este derecho de fondo. Que las provincias tienen impedido realizar leyes sobre este tipo de derechos. O sea, acá hay un código de minería que está vigente, que es potestad del Congreso de la Nación. Hay leyes nacionales que tienen que ver con la minería que también han sido dictadas por el Congreso, que son las que deberían tener plena vigencia. El derecho de forma es el que regula los procedimientos para aplicar este derecho de fondo. Y esta es la potestad que tienen las provincias, por eso las provincias tienen sus propios códigos de procedimiento minero para aplicar las disposiciones del código de fondo que rige la actividad, que es el código de minería. El artículo 126 de la Constitución lo dice claramente: cuando las provincias no ejercen el poder delegado a la nación, porque las provincias, mediante un pacto constitucional, le han delegado esta atribución al Congreso, entonces no pueden dictar estos códigos de fondo, ni el civil, ni el penal, ni el comercial y, por supuesto, el de minería. Entonces, tenemos este elemento que es fundamental para ver dónde estamos parados y lo mal que se está trabajando entre nación y provincias en esta situación. Elementos de fondo, que es el derecho que se pide para aplicar en cada caso, y el derecho de forma, que es el procedimiento que se va a hacer. Esto es lo que dice la Constitución Nacional. Después vamos a la ley de fondo. ¿Cuál es la ley de fondo nuestra? El Código de Minería, que fue sancionado en 1887, después tuvo sucesivas reformas y rige todos los derechos y obligaciones referidos a nuestra actividad. Este Código de Minería tiene en su artículo 13 un concepto fundamental que es el de utilidad pública. Utilidad pública anteriormente se utilizaba como una potestad del Estado, por ejemplo, para expropiar determinados bienes privados para realizar obras en beneficio de la comunidad. Lo más común es, por ejemplo, una propiedad que pueda ser expropiada para que el Estado construya un camino, una calle, una autopista, etc. En los últimos años, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha extendido esta potestad y también
habla de utilidad pública en las relaciones de derecho privado, o sea, en personas físicas o jurídicas privadas. Entre ellas está la minería, que fue declarada de utilidad pública hace ya más de 150 años. Entonces, este es un beneficio que tiene nuestra actividad, donde no puede ninguna provincia oponerse a que en su territorio el código de minería sea aplicado y ni siquiera puede restringir la actividad minera contradiciendo lo que diga el Código de Minería de la Nación. Pero eso vemos que en la práctica está sucediendo con 7 provincias argentinas que tienen leyes que prohíben la minería, lo cual, por más que cada provincia lo acepte, y hasta inclusive en los tribunales superiores de justicia, como por ejemplo el de Córdoba y el de Mendoza, hayan avalado esto, no significa, por supuesto, que esté bien. Algunas diapositivas las voy a pasar rápido, pero las he preparado para que quede, para el que quiera ahondar o profundizar un poco más estos temas. El Código de Minería habla del registro catastral minero, que es lo que deben llevar las provincias, y la autoridad minera, que está regulado en el Código de Procedimiento de cada provincia, que tiene tareas técnico-administrativas y tareas judiciales. Las técnico-administrativas tienen que ver con el control de los permisos de exploración, las concesiones de explotación, lo que se llama normalmente la policía minera, y las judiciales, que son la adjudicación de los títulos de concesiones, las servidumbres mineras, las ampliaciones de minas, etc. Acá entonces entramos en qué es lo que está sucediendo con todo esto, ¿no es cierto? Voy a volver un poco para atrás, me quedo ahí, ya voy a volver en el otro. En este momento, entonces, ¿qué pasa? Está claro lo que dice el Código de Minería de la Nación, lo que dicen los códigos de procedimiento provinciales, las atribuciones que tiene la provincia y las atribuciones que tiene la nación, pero vemos que esto no se está cumpliendo, en realidad, con estas leyes restrictivas o prohibitivas de la minería, en muchos casos, y esto es lo que está perjudicando a todo el sector, porque lo que vemos es que esto, en lugar de buscarse una solución, cada vez esto se está poniendo peor, porque hay un avance ya, digamos, deliberado, y si seguimos de esta manera, hasta las propias provincias que permiten hoy minería, permiten, otras no lo permiten, digamos, todo esto, el sistema, digamos, minero está en riesgo. Y lo hemos visto recientemente con el tema de la provincia de Chubut. Esta famosa zonificación minera que se ha hablado en una conferencia reciente, se ha brindado en este mismo bloque, o sea, muy bien expuesto, pero esta zonificación minera, que se habla de Chubut, que hablan los mineros, hablan los antimineros, la gente la lee en los diarios, la ve en distintas publicaciones, pareciera que fuera algo que en Chubut ahora se ha inventado o que viene de la ley 5001, cuando esta zonificación minera ya existe en el Código de Minería. Hace más de 130 años que el Código de Minería tiene zonificación minera. Esto está claramente en los artículos 33 al 37 y en el artículo 91. Entonces, el código es el que señala dónde se puede hacer minería. No es necesaria ningún tipo de zonificación minera. O sea, estamos entrando en terrenos donde es como si estuviéramos vendados, o como dice la foto, ahí, como se ve en la foto, que cada uno va para un lado tratando de ver cómo habilitamos la minería cuando esto ya está claramente señalado. Entonces, yo recomiendo a todos los que hablan de zonificación minera y la están avalando de esta manera, además de otra falencia que por supuesto tiene ese proyecto, por ejemplo, este proyecto 128 acepta la prohibición de la ley 5001, yo les recomiendo que lean estos artículos para que y de esa manera van a comprobar que no hace falta ninguna zonificación minera porque esto ya está establecido. Después está la licencia social, que es el consentimiento libre, previo y continuo que tiene, que otorga una comunidad y sus grupos de interés para un proyecto de inversión.
Entonces, eh, tenemos un sistema perfectamente aceitado que debería funcionar correctamente, que es la Constitución Nacional como madre. Y después tenemos tres patas que son el Código de Minería de la Nación, los códigos de procedimiento de las provincias, que a su vez tienen otras leyes procedimentales, como por ejemplo los códigos de aguas, el uso de suelo, y después tenemos la licencia social donde intervienen las comunidades. O sea que está todo perfectamente establecido. El problema de la minería es que nosotros nos hemos metido solos en este callejón donde se le ha otorgado, de hecho, atribuciones a las provincias que no tienen en nombre de un federalismo que no es tal, porque acá no existe ningún federalismo. El federalismo está establecido en la Constitución Nacional, donde están claramente las atribuciones de las provincias y las atribuciones que tiene la nación. Vamos a entrar en si es verdad que se está aplicando este federalismo minero. Fíjense una cosa, acá en la página del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación está el tema del programa de LAITI por la transparencia en las industrias extractivas, ¿no? Esto es de libre acceso a todo el mundo, información oficial. Fíjense lo que dice acá. Argentina es un país federal compuesto por 23 provincias, totalmente cierto. Después describe un poco lo que yo vengo relatando acerca del Código de Minería, las atribuciones de la nación, de las provincias, todo muy bien. Pero fíjense la parte de abajo, que está resaltada con este color amarillo, que dice, las provincias de Chubut, Mendoza, Tucumán, o sea, nombra a las 7 provincias con leyes antimineras, prohibieron el procesamiento de minerales con ciertos químicos o la explotación a cielo abierto. Lo primero que surge de esto es que de alguna manera se está avalando este procedimiento que es antijurídico, que están realizando las provincias. Y lo segundo que tengo para decir es que esto es una mitad de cierto y una mitad que no es cierto, porque acá habla de que se prohibió el procesamiento de minerales. Es verdad, pero no es solo el procesamiento. De las 7 leyes que prohíben la minería en las provincias, 6 de ellas prohíben hasta la exploración y el cateo. O sea que esto que se está mencionando de manera oficial es un anuncio totalmente engañoso. Yo no sé si es porque no se dieron cuenta, o es deliberado, pero realmente si estamos hablando de LAITI, que es un organismo que va por la transparencia de la industria extractiva, creo que deberían fijarse y modificarlo. Entonces, ¿qué es este federalismo minero a donde nos escudamos para darle esta potestad y estas atribuciones a las provincias? Digo, no solamente a las provincias, sino a los municipios. Hay municipios que tienen ordenanzas que prohíben la actividad minera, lo sabemos todos, y en la misma ponencia que mencioné acá del expositor de la CONEA, Mariano Fernández, el doctor Fernández, lo dijo claramente y lo mostró con un gráfico de todos los municipios, las ordenanzas que prohíben la minería. Federalismo viene del latín fedus, que significa pacto. En este pacto, ¿qué es lo que sucede? Las provincias conservan su autonomía, dictan sus propias leyes y delegan parte de esto en la nación para constituir un Estado nacional. Entonces, ese es el pacto de la Constitución de 1853, que después fue reformada en 1949, dejada sin efecto, y la Constitución de 1994 es invariable todo esto. Entonces, este es el verdadero federalismo que tenemos que aplicar. Y en la minería, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué sistema fáctico tenemos en realidad hoy en la minería? ¿La minería es federal o es unitaria? No es ninguna de las dos cosas. No es ni federal ni unitaria, lo que es lo peor, porque no aplica ningún sistema. Se está aplicando un sistema mixto que yo lo llamo unitarismo fragmentado. ¿Por qué lo llamo así? Porque son provincias que están trabajando con la minería o fuera de la minería, como ellas lo decidieron,
adoptando sus propias legislaciones, avanzando sobre el Código de Minería de la Nación, sobre el Congreso de la Nación. Entonces tenemos esta fragmentación entre provincias, en las cuales ni siquiera entre todas las provincias es igual, porque por ejemplo, en las provincias que aceptan la minería también tenemos sus cambios. Por ejemplo, tenemos San Juan, que recientemente ha dictado una ley donde la provincia puede disponer de las regalías mineras para atraer proyectos mineros, es decir, rebajar las minerías, las regalías, que es lo que establece la ley 24.176. Chubut, a su vez, ahora con el proyecto 128, pretende subir las regalías, crea bonos compensatorios, fondos fiduciarios. Entonces, esto es una verdadera ensalada de normas, de leyes, de ordenanzas, por otro lado, que realmente le están haciendo muchísimo daño al sector, y nosotros tenemos que tratar de frenar esto, de salir de alguna manera. Pero ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cuál es el camino para que podamos enderezar esto y volver al lugar desde donde nunca nos pudimos mover? Entonces, ¿qué es lo que necesita la minería argentina? Yo me hago tres preguntas macro. ¿Necesita un nuevo marco normativo? No, porque el marco normativo que tenemos es muy bueno, con el Código de Minería, con los procedimientos provinciales, con la ley de inversiones mineras. Hay muchísimos países que no tienen una ley de inversiones mineras con beneficio como la nuestra, y sin embargo les va mejor que la minería, les va mejor que a nuestro país. Entonces no tenemos que cambiar nada. ¿Mayores beneficios fiscales para atraer el inversor? Tampoco. Para mí no hay que otorgar ningún beneficio mayor. ¿Por qué? Porque la carga impositiva que tenemos es muy similar y hasta más baja que otros países. No es cierto eso de que Perú y Chile, las empresas mineras tributan menos que en Argentina. No es así. Con todas las deducciones que están previstas en la ley de inversiones mineras, la carga tributaria en Argentina es menor a la de estos países. Sin embargo, tiene una actividad minera 10 veces inferior a esta. Creo que lo único que habría que tocar en este aspecto es lo referido a las retenciones mineras e ir a un sistema de retenciones móviles, como tienen, por ejemplo, los hidrocarburos, o para nuevos proyectos de inversión, ver de cómo se puede bajar eso. Lo que sí se necesita es el tercer punto, donde está el sí: políticas claras y estables. Y estas políticas claras y estables, ¿quién las tiene que dar? Un Estado fuerte. También es un mito eso de que el Estado fuerte es el que va a regular la minería, el que va a intervenir sobre las relaciones jurídicas, sobre los contratos. No, es todo lo contrario. Los estados débiles son los que permanentemente están tocando el marco normativo, el marco regulatorio referido a tributos, el marco fiscal. Entonces, necesitamos que el Estado Nacional tome una política minera uniforme en todo el país. Una verdadera política, como dice ahí el título. El objetivo de esto es que las tres categorías del Código de Minería se puedan desarrollar en todo el país del mismo modo, de acuerdo a lo señalado por la Constitución Nacional, por el Código de Minería y por los códigos de procedimientos provinciales, con el objetivo particular de tener un mayor desarrollo minero, ir por la innovación tecnológica, el crecimiento industrial y agregar valor a todo el producto minero. No puede ser que, por ejemplo, hace 25 años desde que se dictó la ley de inversiones mineras, que seguimos exportando el producto primario, que no hayamos ido hacia la construcción de una refinería. Ahora se está hablando de las plantas las fábricas de batería de litio. Bueno, ese es el tema, esa es una verdadera política de Estado que se debe hacer desde la nación. Bueno, para hacer esto necesitamos dos estructuras fundamentales.
una estructura administrativa y una estructura de negocios. Porque hoy lo que tenemos que es una Secretaría de Minería de la Nación y tenemos las secretarías o direcciones de minas provinciales, pero que son estructuras administrativas que en el caso de la Secretaría de Minería de la Nación ni siquiera tiene ahora atribuciones legales o financieras propias porque está dentro de otro ministerio. Entonces, en la estructura administrativa tenemos que ir hacia un ministerio. Hay tres opciones. La mejor de ellas sería la opción 1, un ministerio de minería propio, como tiene Chile, por ejemplo, que hace 70 años que tiene un ministerio de minería y en el cual ha tenido distintos sistemas políticos, hasta una dictadura militar, gobiernos democráticos de diferentes signos, y la política minera ha sido invariable y los resultados están a la vista. La segunda opción es la opción que a mí más me gusta para lo que es nuestro país, que sería un Ministerio de Hidrocarburos y Minería. Es muy similar a lo que tiene, por ejemplo, Perú. ¿Por qué agrupo a estas dos industrias acá? Por la similitud que tienen. Se trata de industrias extractivas, de recursos naturales no renovables. El dominio de ambos recursos está en provincias, pertenece a las provincias. Entonces, me parece, y los hidrocarburos tienen una legislación bastante similar. Si bien no posee un código de hidrocarburos, un código petrolero, tiene una ley petrolera que establece claramente que el dominio es de las provincias, pero que las atribuciones de dictar la legislación sobre hidrocarburos es federal y le corresponde al gobierno de la nación. Aparte de que también tienen, digamos, la misma problemática en cuanto a los impactos ambientales, en cuanto a las relaciones con las comunidades, sería para mí el óptimo. Y el tercero sería agrupar todos los conceptos energéticos dentro de un ministerio de energía y minería. Dentro de esto, propongo que los secretarios, ahora que hay una Secretaría de Minería, esto deberían existir varios secretarios regionales que dependan directamente de este ministerio para ir agrupando las provincias que tengan problemáticas comunes. Por supuesto, dentro de esta estructura administrativa, los organismos ya están, uno que es el científico técnico, que es el SIGEMAR, y el COFEMIN, donde estarían representadas como órgano consultor todas las provincias. Y la estructura de negocios es lo otro que está faltando, una compañía público-privada de minería, similar a la que tiene el petróleo, no similar a la que tiene YPF, porque hay algunas cosas de la experiencia que tiene YPF, nosotros podríamos corregirlo. Pero tenemos que ir a una compañía público-privada con régimen de sociedad anónima, controlada, con capital accionario de Estado Nacional y provincias, e intervención también del capital privado. ¿Qué es lo que buscaríamos con esto? Generar la confianza que falta, ir hacia una minería con un sentido nacional, que el Estado pueda cambiar su papel, empezar a ser promotor activo de la minería. Y no que la minería tengamos una oficina puramente administrativa y delegaciones provinciales donde cada uno hace su propio juego. Entonces, me parece que este es un esquema muy viable. Esta compañía, por supuesto que tiene que estar integrada, tener el know-how y el expertise de personas con experiencia en la minería. Por eso, lo que hemos conversado con otras personas es sobre un estatuto donde no cualquier persona que provenga del ámbito político va a poder integrar el directorio de esta compañía. Entonces, las conclusiones que tenemos, a las que yo llego, es que hoy tenemos dos opciones. La primera es seguir como estamos, con esta minería de ahora, dormida, inmóvil, fragmentada, que no reacciona, que
está en un estado, digamos, yo pongo ahí residual, no sé si es residual o es terminal, porque hemos visto en este distinguido evento las potencialidades que tiene la industria. Acá yo he estado observando ponencias sobre la mesa del cobre, las ponencias de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y realmente es impresionante los recursos que tenemos. Entonces, desde la política, desde las ciencias sociales, desde las ciencias jurídicas, nosotros no le estamos dando a la técnica, a la minería, todas las herramientas para que esto se pueda desarrollar. Entonces, tenemos que empezar a hacerlo de esta manera. Entonces, la opción 2 es esta, producir un cambio cualitativo con ideas nuevas. La idea que yo estoy expresando ahora no es la única, puede tener sus matices, habrá otras distintas. Lo que sí tenemos que hacer es ponernos a pensar para cambiar y ver cómo podemos salir de esto en un plazo lo más corto posible, porque realmente creo que estamos en un peligro muy grande. Muchísimas gracias, acá les dejo mis contactos de redes sociales para que podamos seguir conversando en cualquier momento. Qué manera de terminar la tarde de hoy con esta espectacular presentación de Fabio. La verdad, Fabio, te agradecemos muchísimo tu presentación. Extremadamente interesante los puntos de vista y lo que estás planteando en tu presentación. Tuvimos a Mariano Fernández, a Rafael Argañarás, Víctor Del Bono, Fabio Casarín. Ahora con todos los panelistas pasaremos al panel de discusión. Tendremos como moderadora del panel de discusión a Flavia Seba, quien es periodista especializada en minería desde hace 15 años. Trabajó en corresponsalía para Mining Press y colaboró con diversos productos periodísticos dedicados al sector. Desde el ámbito de comunicación, aportó en redacción de informes y comunicados para empresas mineras instaladas en San Juan. Integra la red de académicos por la minería sustentable y realiza soporte de redes sociales para la red y también para el Colegio Argentino de Ingenieros de Minas, el CADIM. Es también editora de Huella Minera y está a cargo de contenidos de comunicación de la Cámara Minera de San Juan. Le pedimos a Víctor Del Bono que también prenda su cámara, así pasamos al panel de discusión. Y a Flavia también. Ahí está Flavia. Hola, ¿me escuchan? ¿Qué tal? Te escuchamos perfecto, Flavia. Muchas gracias. Vamos a esperar que prenda su cámara. Víctor, si estás ahí, ¿nos escuchás? Se nos debe haber escapado, debe estar preparándose un café o algo así. Bueno, Flavia, es un gusto tenerte con nosotros hoy, así que qué panel, ¿no? La verdad, qué panel. ¿Me escuchan? No sé si me escuchan bien, recién tenían problemas. Escuchamos perfecto. Ah, ok. Dale. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que un gusto de haber participado de este bloque, el último bloque de Argentina Mining. La verdad que es muy interesante y muy polémico en algunos casos. Así que bueno, comienzo con las preguntas, si les parece, para los que se quieren liberar. Comienzo con Mariano Fernández. Mi pregunta o varias de mis preguntas en realidad, hay quienes dicen que este proyecto de zonificación anula el desarrollo de otros proyectos mineros en la cordillera. Bueno, vos mencionaste las zonas uraníferas, pero yo te pregunto, ¿esto no sería al revés? Digamos, ¿no sería el puntapié para el desarrollo de la minería en la zona, en la provincia? Mira, coincido con tu punto de vista, quizás no llegué a expresarlo o por el tiempo, acuciado por el tiempo. Creo que en el contexto normativo que hoy enfrenta Argentina para la actividad minera y en orden a la cantidad de leyes antimineras aún vigentes a nivel provincial y a las ordenanzas,
que este proyecto sea sancionado implicaría para la actividad minera metalífera un pequeño atisbo de luz dentro de una gran oscuridad, porque por algún lado tenemos que empezar, algún punto de cambio y inflexión tiene que haber en la actividad para que se demuestre que la actividad es sostenible, es una de las actividades más controladas a nivel mundial por el carácter y la naturaleza propia y íncita con el extractivismo. Entonces, si esto llegara a sancionarse y los gobiernos acompañan a las empresas y a las comunidades, el éxito de esta primera intención, de esta carta de intención para los departamentos de Gastren y Telsen sería muy productivo y quizás muy positivo. Quizás el día de mañana esta ley se podría ampliar a otros proyectos que efectivamente, como vos decís, la zonificación al estar establecida en estos departamentos no sería aplicable a zonas que estén fuera de estas áreas, como cercanas a la cordillera o en otras zonas como la que indiqué, el Paso de los Indios y el departamento de Los Mártires por la riqueza o el potencial uranífero que tiene como tal. Entonces, coincido con vos, Flavia, ojalá que se sancione y ojalá que sea un primer precedente exitoso. Sería, en la metáfora, si se me permite, coloquial, sería un rayo de luz entre tanta oscuridad. Te hago otra pregunta más, Mariano. Dijiste que este proyecto tiene falencias técnicas legislativas que son menores, pero ¿cuáles serían esas falencias? Por ejemplo, una que remarqué en el bono de compensación minero, el texto legislativo no expresa en qué casos se va a exigir, porque establece que este bono de compensación minera, que es un 2% del valor del monto de boca de mina, no dice si será para todo tipo de operación, para todos los casos, en qué casos será procedente, o si la autoridad de aplicación evaluará algo que quizás pueda llegar a ser fijado en la reglamentación. Digo, hay pequeñas reiteraciones innecesarias, hay citas de normativas o, por ejemplo, la obligación de constituir los seguros ambientales, que prácticamente reproduce un decreto nacional. Son cuestiones de técnica legislativa quizás menores, no así lo del bono de compensación minera, porque no es lo mismo tener un 3% de regalía y un 2% extra a que este 2% se aplique para casos de gravedad. Creo que, como lo dije, creo que en la conclusión, para ser un instrumento que pretende abarcar un universo tan amplio de cuestiones como aspectos ambientales, cierre de mina, ha sido un esfuerzo loable. Creo que los aspectos de técnica legislativa que se pueden mejorar para dar seguridad a las empresas y generar transparencia y tranquilidad en las comunidades serían menores. Pero bueno, no sé si con esos contextos son algunas de las observaciones que le hice, pero son esas, básicamente. Está bien, gracias. Bueno, la próxima pregunta es para Rafael Argañarás. Con esta participación de Rensa en las áreas y o minas disponibles después del 2014 que vos mencionaste, ¿en cuánto ha permitido aumentar la cartera de áreas mineras para concurso público? Flavia, no te sabría decir el número exacto porque ha habido ya desde entonces varias licitaciones y concursos y a medida que estas áreas se van licitando y se adjudican a nuevos titulares, la zona de investigación en sí misma como expediente se archiva y ya queda el nuevo titular teniendo la titularidad, ¿no es cierto?, de cada una de las concesiones. Entonces, el volumen exacto, si me estás preguntando de hectáreas, desde el 2014, no te lo puedo
decir con exactitud, pero sí te puedo afirmar que es muchísimo lo que ha sido licitado en términos de áreas. Estoy seguro que supera las 100.000 hectáreas entre todos los concursos que ha habido hasta ahora. Ok, bueno, buenísimo. Víctor del Bono, haciendo alusión al título de tu presentación, que es Nuevo Boom de Precios, si vamos a esto y su relación con la oferta y la demanda de metales, ¿cómo podría posicionarse Argentina con la cartera de proyectos mineros que tiene, ¿no?, en cuanto a la oferta mundial? Bien. Bueno, ¿qué tal, Flavia? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, creo que es una gran oportunidad. Como siempre, las oportunidades hay que aprovecharlas porque, bueno, si no, las inversiones pueden buscar otros destinos, ¿no? Argentina bueno, ya es un productor importante de plata, podría entrar entre los países líderes. Es un productor importante de litio, de oro. Así que creo que bueno, esta nueva demanda de la transición energética es la gran oportunidad para nuestro país. Y lo está haciendo también se ve en los datos de exploración y de inversión en factibilidad de proyectos, ¿no? Ok, bueno, gracias. Y la última pregunta para Fabio. Empezaste tu disertación diciendo que no estamos en una política de Estado, en una política de Estado minero, entiendo. Y también hablaste de esta compañía público-privada. ¿Te parece que esta compañía sería una opción para que nación y provincias trabajen mejor en función de que decís que no están trabajando bien? Estoy convencido de que sería muy importante. ¿Por qué? Primero porque en esta compañía va a estar integrada por el Estado Nacional y por todas las provincias. También va a estar el capital privado dentro de esto. Y hay un elemento fundamental en todas las provincias que prohíben la minería. ¿Qué es lo que normalmente se dice? Que las compañías que vienen a trabajar, realizan las inversiones, son compañías extranjeras donde existe también esa creencia, ¿no? La minería no pone nada y se lleva todo, no se conocen a los dueños, no se conocen a los propietarios. Lo hemos visto ahora en el proyecto de Chubut. Si vos le preguntás al chubutense, ¿quiénes son los directivos de Pan American Silver? Ninguno te responde esa pregunta. O sea que no tenemos visibilidad con la industria. Necesitamos que participen personas del ámbito nacional, empresarios argentinos que se metan dentro de la minería. Entonces hay que dar las oportunidades, porque para eso está el Estado, para abrir el juego en situaciones donde se presentan estos inconvenientes y estas trabas. Entonces yo creo que para obtener la licencia social, para tener una mayor apertura, una mayor comunicación con la gente, me parece muy importante esta empresa. Vos fíjate, ¿por qué siendo la industria petrolera bastante similar a la industria minera, por qué tiene aceptación el petróleo? Vos vas a Chubut y en Chubut aman al petróleo, aman a YPF, sin embargo no quieren a la minería. ¿Y esto por qué pasa? Porque detrás de la historia petrolera argentina hubo una YPF, entonces, pero nunca hubo una compañía minera de origen nacional que abarcara todo. Sí, algunos dicen, y hablan de malas experiencias, por ejemplo, con Río Turbio, con alguna, no sé, con fabricaciones militares, con alguna otra explotación que se hizo desde el Estado. Pero nunca se habló de una empresa integrada como debería ser esta, no solamente desde el punto de vista productivo, sino que para generar valor con otro tipo de cosas. Por ejemplo, vos tenés en el NOA un montón de proyectos de litio, que son proyectos medianos o pequeños, que no se pueden desarrollar
porque la inversión que hace falta para una planta de procesamiento, por ejemplo, para producir carbonato de litio, es muy costosa. Entonces, si vos tenés una empresa nacional que está detrás, coadyuvando con esto, por ejemplo, podríamos construir una planta de procesamiento de litio para el NOA, así, algo similar a lo que se hace, por ejemplo, con un oleoducto. Cada compañía petrolera no tiene un oleoducto o un gasoducto propio, no. Usa un oleoducto troncal donde se meten todos. Se mete YPF, se mete Pan American Energy, se mete Vista Oil, Tech Petrol, todos. Entonces, nosotros en el NOA podríamos tener esto y desarrollar un montón de pequeños proyectos. Y lo mismo con otros proyectos que son, hablemos de proyectos más importantes, pero que requieren, a lo mejor, que la nación salga de alguna manera a venderlos, a buscar negocios, a buscar los inversores, y con una estructura puramente administrativa, sea la Secretaría de Minería, sea un Ministerio de Minería. Con la administración sola no lo puede hacer porque no es su competencia. Entonces tenemos que tener el brazo desde el Estado que arme estos negocios, que los pueda ofrecer, que pueda salir afuera a buscar al inversor. Entonces yo lo considero muy importante. Aparte es algo que está claro que no está funcionando. Alguna cosa, yo diría varias, dentro de la minería argentina. Entonces tenemos que empezar por cambiar. Bueno, gracias, Fabio. No tengo más preguntas para los panelistas. Fantástico, Flavia. Te agradecemos muchísimo la moderación y también agradecemos muchísimo la participación del doctor Fabio Casarín, Mariano Fernández, Víctor del Buono, Rafael Argañarás. Han sido presentaciones espectaculares. Mariano Fernández y Rafael Argañarás, amigos de la casa, Víctor del Buono, que sacaron hace poquito un informe muy interesante, y doy fe de que deberían seguirlo a Fabio en las redes porque yo lo sigo en LinkedIn, tiene videos muy buenos.